versículo que está en Salmos 55, 22, que dice: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. La siguiente alabanza nos invita, dice: Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos es hora de vencer. Las respuestas de Jehová pueden ser sí, no o espera. Normalmente la respuesta que nosotros siempre esperamos es un sí. Y creemos que cuando no nos responde el Señor es porque no nos está respondiendo. Pero la que más cuesta muchas veces es la que dice, cuando nos dice que esperemos, es en sus tiempos. Y que Él demore no significa que Él no está obrando. Entonces yo les invito en este tiempo de alabanza, dice, no sé en qué situación llegó cada uno, pero dice que en medio de esa situación y de esas circunstancias, levantemos nuestra alabanza a Él, porque Él está obrando. En Hebreos dice que los que obtuvieron por medio de la paciencia, muchos obtuvieron la fe, las promesas que el Señor tenía. Entonces, igual después voy a invitar a que tengamos también un tiempo de oración, esas peticiones quizás difíciles, esas peticiones que quizás le están haciendo hace tiempo al Señor. Pero en medio de eso, gocémonos alabando al Señor, porque Él está librando una batalla por nosotros. Amén. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, arrancando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. La gente necesita entender lo que se le está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente entender lo que Dios está haciendo. Gracias, Señor. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, hablando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Fue hermoso escuchar las voces, alabando. Que suba ese clamor, levantemos oración al Señor. Los invito, oren, levanten sus voces en oración, en gratitud, en alabanza. Que salga de nuestros corazones para nuestro buen Dios. Gracias por lo que has hecho, estás haciendo y harás, Señor. Entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba
Gracias, Padre. Gloria, sí. Gloria a tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias por ministrar nuestros corazones. Señor, necesitamos tanto de ti. Y necesitamos tu palabra, tus aguas frescas, tu luz a nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú eres un inmutable. Tú eres un Dios que no varía. Eres un Dios que no cambia. Bendecimos a nuestro pastor y lo que tú también nos quieres hablar a través de él, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Prepara, Espíritu Santo, nuestros corazones para que sea una tierra fértil, Señor. Para que no seamos solamente oidores, sino hacedores, Señor. Para que sea plantada esa palabra en nuestras bocas, Señor. Y porque, como nuestro pastor siempre nos dice, el desafío está allá afuera. Vamos a salir, Señor. Y tú nos escogiste, nos elegiste, Señor. Somos ese pueblo adquirido por ti, ese real sacerdocio, esa nación santa. ¿Pero para qué, Señor? Para que llevemos tu gloria, para que llevemos tu luz. Señor, tú nos sacaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para compartirla, Señor. No necesitamos ir lejos a misionar, también podemos, Señor, misionar en nuestros condominios, en el colegio, en vecindarios, donde nosotros estemos, en medio de nuestra familia también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nuestro pastor. Un asiento, por favor. Gracias. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Tremendo momento, ¿no?, de adoración y de alabanza. Tremendo momento. Yo llegué un poquito tarde, estaba viendo algunas situaciones, pero me perdí. Yo le iba a decir que siguiéramos cantando, que la verdad que es maravilloso, ¿no? El poder cantar. Dicen los entendidos que justamente es el momento en que la congregación es más factible que esté en comunión, ¿no? Porque cuando se está orando, la mente divaga muchas veces, no todos tienen esa capacidad de concentrarse. Cuando se está escuchando la predicación, bueno, también la mente divaga, en fin, por ahí, va por allá, regresa, en fin. Pero cuando cantamos, estamos preocupados de la letra, ¿verdad? Y esa alabanza llega al corazón, emociona, ¿no? Hay más probabilidad de estar en comunión. Así que por eso es maravilloso hacerlo, sobre todo cuando sentimos la libertad de hacerlo y levantamos nuestras manos. Ahora, el que no levanta sus manos no se siente incómodo, por favor, ¿no? Lo importante es la libertad para adorar al Señor como uno quiera expresarlo, ¿no? Así que damos gracias a Dios por este espacio, por nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza. Ellos se preparan, se organizan, se coordinan. Oren siempre por ellos. Es un ministerio especial. Especial en el sentido que tiene que luchar muchas veces frente a su propia vanidad. Así que ténganlo siempre presente en oración. Anote ahí, Ministerio de Alabanza. Bien, hoy día es un día especial. Tenemos en unos minutos más asamblea. Y finalmente llegó el día, ¿no? Les queremos rogar que puedan permanecer acá. La citación es a las 13:30. El propósito es elegir el consejo ministerial a 6 hermanos o hermanas de los que están ahí en el listado, además de la Comisión Revisora de Cuentas y la Comisión de Finanzas. Y hemos dicho durante estos domingos que para hacerlo es necesario estar bautizado, como miembro de la iglesia, bautizado, y también haber estado asistiendo de manera periódica en estos últimos meses, incluso hacia atrás. No quisimos ser tan rigurosos en eso porque estamos comenzando como iglesia a organizarnos. Esta iglesia fue confirmada como iglesia, y perdónenme la redundancia, pero que antes era considerado dentro de la alianza como congregación,
recién el año enero del 2019, perdón, enero sí bien digo, ¿no? Y lleva 3 años, de los cuales 2 han sido con pandemia, por lo cual no ha sido posible organizarnos de manera mejor en términos de asamblea, ¿verdad? Y algunas comisiones que tienen que elegirse. Por eso que en esta ocasión queremos hacerlo de manera amplia, porque además la Iglesia ha tenido, ¿verdad?, y está viviendo una etapa bien especial de transición. Hay muchos hermanos que han llegado, ¿verdad?, durante este tiempo, incluso durante la pandemia, ¿no? De septiembre a noviembre, más de 40 hermanos han llegado a la iglesia, como también otros han partido y se han trasladado, se han cambiado, en fin. Así que les animo a que puedan estar presentes. Y lo otro que quiero señalarles es este compromiso que tenemos con las misiones. Yo no sé si Javiera me puede ayudar, hay un videíto con un himno, ¿sí?, de misiones. Escuchen esto. Es para estimular, ¿verdad?, la entrega de este papelito que se les hizo o que se les ha hecho. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, que solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada igual a Él llevar vida a quien perdido está. En su amor podemos ver que sufriendo están. Ellos deben de oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios,
Estamos en una cruzada para levantar fondos para apoyar las misiones que la Alianza Cristiana y Misionera de Chile tiene en otras regiones del planeta. Como ya lo hemos venido diciendo, y por eso se han entregado estos papelitos, ¿verdad? Para que nos comprometamos. Hay que poner el nombre, hay que poner el celular o el correo electrónico y la cantidad mensual, ¿no? Desde enero del próximo año a diciembre del próximo año. Es un año, ¿verdad? Son 27 proyectos misioneros que están ubicados en Europa, en el norte de África, en la ventana 1040, aquí en Chile, ¿no? Y la canción nos anima a compartir lo que nosotros sabemos. Tienen que saber, ¿no? La Alianza desde hace casi 10 años fijó su meta, ¿verdad?, misionera en los países no alcanzados. Ustedes vieron algunas imágenes ahí de Afganistán, por ejemplo, ¿verdad? Esa gente que se subía a los aviones, no sé si ustedes recuerdan esas imágenes, la desesperación. Tienen que saber. Y mientras escuchaba la canción me acordé de lo que el centurión, ¿verdad?, Cornelio le dijo a Pedro cuando llegó a casa, Pedro. Y dice el texto, ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. El Señor nos ha encomendado algo que decir, ¿no? Tal vez no podamos ir, pero como ustedes saben, en misiones hay 3 formas de apoyar, de sostener la cuerda, ¿no? La cuerda, orar, ofrendar, ¿y qué más? Y enviar, ¿no? Entonces, queremos animarte, si tú ya lo hiciste, porque hay algunos hermanos que ya lo han hecho, no es necesario que lo vuelvan a hacer, ya los que no lo han hecho. No sé si todos tienen este papelito que se le dieron la entrada, levanten su manito. En el momento de la ofrenda, ahí lo depositan, ¿no? Si necesitan más tiempo, esto se va a cerrar, a concluir el domingo 12 de diciembre, ¿no? Y estos dineros van directamente al Departamento Nacional de Misiones, ¿no? Se hace la transferencia en la cuenta de la iglesia y de aquí se envía, ¿verdad?, directamente al Departamento Nacional de Misiones. Bien, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor, ¿no? Cambiemos el chip, modo sermón. Modo sermón. Ojalá que haya renovado sus pilas, ¿verdad? De tal manera que las 2 horas que voy a predicar. Estamos en Efesios y terminamos el capítulo 3 el domingo pasado. Ya hemos visto 3 capítulos. Y si usted se recuerda y ha participado, ¿verdad?, atentamente este tiempo, dijimos que de los 6 capítulos de Efesios, los 3 primeros, Pablo hacía un resumen del Evangelio, ¿no? Y planteaba el propósito final de Dios en Cristo, el de formar o conformar una nueva humanidad, una nueva sociedad, ¿no? Eso lo vimos in extenso. Incluso, si ustedes se recuerdan, el apóstol les comenta lo que Dios ha hecho, incluso desde antes de la creación del mundo, cuando ellos ya eran escogidos. Pablo se está dirigiendo a un pequeño grupo de hermanos, ¿verdad?, una congregación ubicada en la ciudad de Éfeso, ¿no?, capital de la provincia de Asia en el Imperio Romano, carta que escribe en el año 60 cuando él está preso en Roma, ¿no? De manera que él expresa su preocupación por los hermanos, por cuanto los conoce perfectamente. Él estuvo 3 años en Éfeso, fundó la iglesia y evidentemente había un vínculo estrecho. Y Pablo, ¿verdad?, los anima, como él lo hacía siempre con las iglesias de Asia Menor en la cual él había participado y conocía. Porque eran años difíciles y complejos. Había una persecución, habían herejías como el judaísmo, el gnosticismo, ¿verdad? Y en lo particular, esa ciudad de Éfeso era altamente sensual,
y agresiva. Era una ciudad que tenía 250, se calcula 250.000 habitantes, ¿verdad? Con un comercio floreciente, ¿verdad? Y muy activo, muy dinámico, pero también había hechicería, ¿no? Y estaba la presencia de un culto idolátrico a la diosa de la fertilidad, Artemisa, ¿no? Lo cual hacía, ¿verdad?, que hubiese una presencia muy fuerte de la prostitución sagrada, ¿no? Era un ambiente complejo, difícil, ¿no? Y como lo he dicho en algunos domingos, muy similar a lo que hoy día podemos encontrar en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Como Santiago, como Nueva York, como Ciudad de México, como Sao Paulo, en fin. Y esta iglesia estaba ahí dando testimonio. Y Pablo, ¿verdad?, en estos 3 primeros capítulos les recuerda lo que Dios ha hecho en sus vidas. Este es un pequeño resumen, nada más, hermanos, para aquellos que no han venido todos los domingos y, ¿verdad?, o se ha olvidado algo. Él les recuerda que fueron escogidos, ¿no?, para ser santos, adoptados como hijos. Él les recuerda, ¿verdad?, que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, que incluso estaban esclavizados y bajo la ira de Dios estaban condenados. Pero Dios dice que es rico en misericordia, ¿verdad? Los liberó, los perdonó, los redimió, depositó de su gracia en ellos. Incluso el Espíritu Santo, ¿verdad?, los selló y los marcó, ¿no? En fin, todo eso es lo que Dios hizo con ellos, ¿no? En el fondo, como lo hemos visto, ¿verdad?, es una carta no de exhortación, sino que de ánimo. No se desanimen. Ustedes miren lo que son. Hoy día en Cristo son una nueva humanidad. Había un divorcio y un rechazo tremendo en ese tiempo entre los judíos y los gentiles, es decir, los judíos y los no judíos. Y era algo realmente marcado, ¿no? Precisamente este pasaje que leí hace un momento de Pedro en la casa de Cornelio refleja ese antagonismo que había y ese rechazo que había entre judíos y no judíos, por cuanto Pedro, ¿verdad?, fue tratado por Dios en su mente para que fuera a la casa de un romano. Y él dice cuando llega a la casa que los judíos no pueden entrar a la casa de un gentil. De manera que Pablo se encarga de decirle a los hermanos de Éfeso, que era una iglesia mayoritariamente gentil, ¿no? Había mucha presencia de hermanos no judíos convertidos al cristianismo, al evangelio, de decirles que Dios los ha acercado en Cristo y que de los 2 pueblos, de las 2 naciones, es decir, de los judíos y los gentiles, Él ha hecho un solo pueblo, ¿verdad? Por cuanto el sacrificio de Cristo, incluso dice, Cristo es nuestra paz, nos reconcilió. Ahora ya no hay judío ni gentil, no hay, incluso lo dice en algunas partes, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, en Cristo somos todos uno, ¿no? Eso lo plantea a los hermanos de Éfeso. Pero ahora llegamos, bueno, y otras, me imagino que ustedes en sus apuntes lo pueden revisar, lo pueden leer. Llegamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4, 5 y 6 Pablo se encarga, como también se los he dicho, de aterrizar el mensaje. Es decir, de plantear de manera concreta qué es lo que significa ser la nueva humanidad, o la nueva sociedad, ¿no?, o la nueva creación, que es un aspecto que nosotros encontramos en todas las cartas del apóstol Pablo, su preocupación permanente de aterrizar el mensaje, de manera de ayudar a los hermanos a entender lo que significa, ¿no?, el ser una nueva creación, lo que significa el haber encontrado a Cristo, o que Cristo nos haya encontrado a nosotros, lo que significa, ¿verdad?, haber nacido de nuevo, lo que significa la gracia de Dios, lo que significa la fe. O sea, no es algo retórico, ¿verdad?, no son planteamientos filosóficos o meramente intelectuales, sino que, por eso que Pablo plantea este concepto de nueva humanidad, ¿no? Dios está construyendo una nueva sociedad, está surgiendo algo nuevo, que finalmente tiene que traducirse también en una forma de vida distinta, en rigor. Y miren, en el capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 16, dice de la siguiente manera: por eso, yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido,
siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por Dios, por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Amén. Que Dios bendiga su palabra, ¿no? Tengamos un momento de oración. Dios mío, te damos gracias, Señor, por esta instancia, por el privilegio de poder reunirnos, Señor. Protege nuestra salud, Señor amado, ante este contagio. Calma nuestra ansiedad, Señor. Y permítenos, Dios Santo, en el nombre de Jesús, estar atentos, Señor, a lo que hoy tú quieres decirnos. Dios mío, el contexto que nos rodea es complejo, es difícil. Hay muchos distractores, Señor, que aquietan o intranquilizan, Señor, nuestra alma. Pero aquí estamos en tu presencia, Señor, un grupo de tus hijos e hijas, Señor. Aquí estamos aquellos que buscamos, Señor, tu ayuda, tu fortaleza. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que nada ni nadie, Señor, interrumpa la exposición, la meditación, la lectura de tu palabra. Ha sido maravilloso este tiempo, Señor, adentrarnos en esta carta tan breve, pero tan profunda, Señor, que fue escrita hace 21 siglos atrás y que increíblemente, Señor, nos interpreta en muchísimas cosas. Ayúdanos a ser humildes, Señor amado, humildes y examinar, amado Dios, nuestra vida delante de tu presencia. Señor, tú sabes que no te podemos esconder, no te podemos engañar, ni menos manipular, a pesar de que muchas veces esas son nuestras intenciones. Por eso, en el nombre de Jesús, aquí está nuestro corazón. Corre el velo de nuestros ojos. Y que esta sea una palabra rema que transforme, Señor, nuestra vida. Te lo rogamos, Señor, en Jesús. Amén. Bien, entramos a lo práctico, ¿no? Entramos definitivamente, ¿verdad?, a escuchar lo que Pablo le dijo a los hermanos respecto de lo que significaba, ¿verdad?, el ser una nueva creación en Cristo. Pablo plantea dos grandes características de esta nueva humanidad. Dos grandes características. La primera de ellas es la unidad. Si usted se fija en estos primeros versículos que leímos, Pablo hace mención a la unidad, del versículo 1 al 16, ¿no? Cuando él expresa, dice,
les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, la unidad. Y el segundo aspecto que Pablo hace notar, que lo vamos a ver en los próximos domingos, así que no salga de vacaciones, ¿verdad? Es la pureza, que aborda Pablo, ¿verdad?, desde el versículo 17 de este capítulo 4 hasta los primeros versículos del capítulo 5, la pureza, unidad y santidad. Es lo que le plantea Pablo como característica esencial de esta humanidad, de la iglesia de Dios, en un contexto como el que ellos vivían, que es muy parecido al nuestro. Por eso que es tan vigente y tan relevante, ¿no? La unidad, una dimensión al interior, ¿verdad?, de la comunidad, que dice relación con las relaciones, que dice relación con la cohesión, ¿verdad?, con la empatía, la solidaridad, la generosidad entre los unos y los otros, unidad. Que me imagino usted se dará cuenta que no es lo mismo que uniformidad. No estoy hablando de uniformidad, estoy hablando de unidad. Y la segunda característica, la pureza, la santidad. Es aquello que es perceptible por los terceros, por aquellos que observan, ¿no?, principios, valores importantes, fuertes, poderosos. Por eso que más adelante Pablo habla, ¿verdad?, del matrimonio, de la relación de pareja, la santidad. Como lo dijo y lo escribió el apóstol Pedro: sed pues santos, porque yo soy santo. Es decir, el concepto de santidad está vinculado al entender, porque la palabra santo significa apartado. La palabra santo significa consagrado. De manera que el concepto que hay profundo es que hemos sido consagrados y apartados para Él, en un contexto determinado, no para escondernos, ¿verdad?, ni vivir ajenos, alienados, sino que apartados y consagrados para Él. Y respecto de la unidad, que es lo que yo quiero comenzar a ver con ustedes hoy, volviendo al capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? Pablo hace una introducción bastante potente y poderosa, ¿no?, con estos 2 o 3 versículos estuvimos conversando este lunes con el Ministerio de Alabanza. Y ellos me pidieron que también lo conversara con ustedes. No, eso no fue así. Fíjense cómo comienza. Por eso yo siempre hago presente, ¿verdad?, la manera en que Pablo escribe, y yo le llamo a esto los conectores. Por eso yo, ¿no? Lo cual significa que es evidente que hay una conexión entre lo que él va a decir y lo que ya ha venido diciendo. Por esta razón, ¿verdad?, por lo que ustedes han leído antes, es que yo quiero decirles esto. Hay un vínculo estrechísimo. Por eso que era importante analizar el pensamiento del apóstol en los versículos anteriores. Por eso, por todo lo que ustedes ya saben, ha hecho Cristo en sus vidas. Por eso, porque ahora ya comprenden que son una nueva humanidad, una nueva sociedad en Cristo. Por eso, porque ya, ¿verdad?, creen que Dios hizo algo especial en sus vidas y los engendró nuevamente. Por eso, porque ahora ya que saben que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes y que están sellados y marcados, por eso, dice Pablo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Por eso les animo y les exhorto, les ruego que vivan con coherencia, con consistencia, de acuerdo a lo que ya saben Cristo ha hecho por ustedes. La consecuencia, ¿verdad?, de entender lo que Cristo ha hecho por ustedes o lo que Dios ha hecho a través de Cristo en ustedes, significa, ¿verdad?, que eso tiene un estándar,
tiene, tiene características. No pueden vivir como ustedes quieran vivir. El llamado, ¿verdad?, tiene una dignidad. El llamado tiene un testimonio y tiene un perfil. Y ese testimonio, ese perfil, esa dignidad está vinculada, ¿verdad?, no al esfuerzo humano, no al temperamento que puedas tener, ¿verdad?, que a lo mejor puede ser melancólico, más pasivo que el colérico, en fin, o menos agresivo, sino que está vinculado a la obra de Dios en tu vida, a lo que hizo Dios a través de Cristo en tu vida. Si tú has tenido y tienes una experiencia con Cristo, si tú crees en todo lo que yo te he escrito antes, necesariamente tienes que vivir conforme a esa dignidad. Eso es lo que está diciendo. Ese solo hecho ya me lleva a mí a entender que hay cosas que yo antes vivía y que no las puedo mantener. Que hay relaciones que yo antes tenía y que no las puedo mantener. Que hay costumbres y hábitos que antes yo tenía que ahora no los puedo tener. Porque el llamado que me hizo Cristo, esa elección, ¿verdad?, esa demostración de gracia y misericordia, me lleva necesariamente a vivir de una manera distinta. Y me interesa recalcar esto, hermanos, porque es algo que la palabra de Dios normalmente, ¿verdad?, confronta nuestro corazón. Porque uno de los grandes problemas nuestros es nuestro ego, nuestro yo. Dios ha hecho la obra en nosotros, creemos en Jesucristo, pero aún seguimos luchando con mi yo, con mi ego, con mi viejo hombre, con mi vieja mujer. Y fíjense que, saliendo un poquito, ¿verdad?, del capítulo 4 de Efesios, quiero que vayan a Gálatas, es el libro que está antes. En el capítulo 5, Gálatas 5, del versículo 17 o 10 y 7, dice, porque esta, está hablando de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. ¿Quiénes son los que se oponen? El Espíritu Santo y nuestra naturaleza pecaminosa. Pero miren lo que dice después. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. De modo que ustedes no pueden hacer lo que quieran. Éramos esclavos del pecado, dice Pablo, pero ahora somos siervos para la justicia. Es decir, este concepto de libertad y de hacer lo que yo quiera no está nunca presente. Ni siquiera cuando no conocía al Señor, creyendo torpemente que era libre, entre comillas. Pero no pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y a continuación, ¿verdad?, cuando él coloca sobre la mesa, ¿no?, y capta la atención, porque él ha comenzado con este conector por eso, y más encima, ¿verdad?, le está diciendo que no pueden hacer lo que quieran, sino que tienen que hacer lo que es pertinente para ese llamado y la dignidad de ese llamado. Lo que primero plantea Pablo es la unidad a través del carácter. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Por eso que el apóstol hace una mirada al interior de esta comunidad. Por eso que él plantea y vincula todas estas verdades maravillosas, profundas, espirituales, poderosas, sobrenaturales, incluso muchas de ellas difíciles de entender. Y lo vincula, ¿verdad?, con la manera en que nosotros vivimos el Evangelio. Y al pasar se encarga de recordarnos que esto es algo inherente al llamado de Dios. Que esto es algo inherente y esencial, ¿verdad?, a nuestra nueva condición de ser una
una nueva humanidad, una nueva sociedad. Y plantea el carácter. Plantea, ¿verdad?, esa dimensión que nos resulta tan compleja. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Él está haciendo mención, como usted seguramente ya lo asoció, con el fruto del Espíritu. Esta condición de paciencia, de humildad y de amabilidad, ¿verdad?, no tiene que ver con el manual de Carreño. Perdonen que saque el manual de Carreño, porque los que somos, ¿verdad?, de la tercera edad, algo sabemos del manual de Carreño. La generación de ahora no tiene idea. Era un manual, ¿verdad?, de buenas costumbres, de cómo había que sentarse, cómo había que despedirse, en fin, que existía hace muchísimos años atrás. Sino que Pablo le está recordando, y fíjense cómo lo hace, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Porque la presencia del Espíritu Santo, que es una condición esencial de esta nueva humanidad, debe influenciar sus vidas. Y el fruto de ese espíritu precisamente es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la mansedumbre, la benignidad, la templanza, la fidelidad. En otras palabras, ¿verdad?, es un llamado a menguar. De manera que esta certeza y esta convicción que tenemos de que somos hijos o hijas de Dios y de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, finalmente se traduzca en un testimonio en nuestro carácter, siempre humildes, siempre tolerantes, siempre amables, siempre pacientes, unos con otros en amor. Por eso que la vida profunda es necesaria para nosotros. Esos espacios que normalmente, ¿verdad?, les he compartido necesarios de tener, fortalecen esta manifestación del Espíritu Santo. Si yo no cultivo mi tiempo, si yo no cultivo mi vida en esta relación con Dios a través de la fe, con Cristo, a través de la fe, con el Espíritu Santo, a través de la fe, porque todo es a través de la fe, no va a haber manifestación de Él en mi carácter. La ira me va a dominar, la impaciencia me va a dominar, ¿verdad? Los malos pensamientos me van a dominar y la manifestación de mi ser, de mi identidad, de mi yo, ¿verdad?, siempre va a ser absolutamente disonante con lo que por otro lado mentalmente yo creo. Por eso que la expresión de Pablo es categórica, siempre. Siempre. Porque es el estado, ¿verdad?, que debe tener aquel o aquella que forma parte de la nueva humanidad y de la nueva sociedad. Pero Pablo continúa. Versículo 3. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Es decir, versículos 2 y 3 apuntan derechamente a la unidad. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Por eso que esa palabra esforzarse significa que yo reconozco también en mi hermano, en mi hermana, que Dios también ha obrado en él o en ella, de manera que esa manifestación del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, también debiera estar en cada uno de nosotros. Por consiguiente, ¿verdad?, cada uno de nosotros estamos de alguna forma peleando, disputando, ¿verdad?, confrontándonos con nuestro yo, con nuestra naturaleza pecaminosa, y por eso que debe haber en nosotros el esfuerzo en cada uno, ¿verdad?, por mantener la unidad. Y fíjense que ese concepto de unidad lo asocia, por supuesto, al Espíritu Santo, pero habla definitivamente de la paz, mediante el vínculo de la paz. Es decir, la condición o el estatus
natural de la comunidad de Dios debiera ser la paz. El congregarnos, el estar juntos, el relacionarnos como hijo o hija de Dios, como iglesia de Dios, como congregación de Dios, ¿verdad? Debiera ser tan placentero que pudiésemos encontrar paz. ¿Y por qué? Porque precisamente es el lugar en que el Espíritu de Dios se mueve. Esa fue la promesa. Fíjense que hay un pasaje, que el Señor me ayude, 2 de Corintios, capítulo 6 y 7. Fíjense en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16. Dice, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos, y mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. Y a continuación, en el capítulo 7, versículo 1, Pablo dice, como tenemos estas promesas, ¿cuáles promesas? De que Dios va a vivir con nosotros y que va a caminar entre nosotros, que Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, que es algo que Él les ha dicho a Israel, ¿verdad? Pablo dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ahí está hablando de santificación, pero lo que yo quería rescatar, ¿verdad?, es la promesa de Dios, yo estaré con ellos, yo viviré con ellos. Por eso, ¿verdad?, que es emocionante estar juntos, cantar juntos, emocionarnos juntos, porque hay algo sobrenatural, ¿verdad? Lo dice el Salmo 133, que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, ¿qué es lo que es? Es delicioso. Es delicioso. De manera que Pablo exhorta a estos hermanos a cuidar esa unidad, a cuidar, ¿verdad?, las relaciones internas, a cuidar, ¿verdad?, la manera en que conviven, la manera, ¿verdad?, en que se congregan, se reúnen, siempre humildes, esfuércense y sobre todo, ¿verdad?, entendiendo que el Espíritu Santo mora en ustedes y que debe generar paz. Y lo otro que Pablo plantea, ¿verdad?, a propósito de la unidad, es que esa unidad ya está dada. Fíjense en el versículo 4. Hay un solo, volví a Efesios 4, versículo 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En otras palabras, estamos en presencia de un Dios único, que si bien, ¿verdad?, porque aquí menciona la Trinidad, si usted se fijó, menciona al Espíritu Santo, menciona a Jesucristo, el Hijo, y menciona al Dios, Padre de todo. Pero ese Dios es uno solo. De manera que no es que tú tengas que construir la unidad, sino que tienes que cuidar la unidad, porque la unidad está dada por este Dios trino que es uno solo. Un solo espíritu, un solo cuerpo, una sola esperanza, un solo Señor. Y fíjense que cada persona de la Trinidad, Pablo la asocia con su operación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se refiere en el versículo 4 al Espíritu, ¿verdad?, precisamente el Espíritu Santo que nos da esta conciencia de cuerpo, de que nos pertenecemos el uno al otro. Y a través de esta concepción, ¿verdad?, porque el Espíritu Santo nos da dones, y de hecho más adelante lo expresa el apóstol, nosotros entendemos, ¿verdad?, que somos, ¿verdad?, un cuerpo donde Cristo es la cabeza, y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero más adelante dice, un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor
una sola fe, nuestra fe en Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe y nos bautizamos en Él. Es decir, está asociando definitivamente, ¿verdad?, a Jesucristo estas operaciones. Y finalmente en el versículo 6 dice, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. De manera que esa unidad, la iglesia, la congregación, ¿verdad?, la comunidad de Dios, la nueva sociedad, la nueva humanidad, ya la tiene. Por la obra de Dios, por la esencia de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que son uno solo. ¿Cuál es el desafío? Cuidemos la unidad. Vivamos en paz. Esforcémonos por restaurarla cuando se deteriore. Sean siempre humildes, sean siempre tolerantes, sean siempre pacientes. Esta exhortación de Pablo está presente en muchos otros lugares de sus cartas. Yo acá tengo, por ejemplo, en Romanos capítulo 15, miren cómo lo dice, ¿no? Versículos 5, 6 y 7, y un poquito más incluso. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fíjense qué tremendo, en el versículo 5 y 6, fíjense lo que ha escrito Pablo a los hermanos de Roma. Se lo voy a leer de nuevo. Lo que pasa es que quiero, de alguna forma, y me esfuerzo, en vincular esta verdad espiritual, teológica, escritural, con nuestro carácter. Porque el gran problema que tenemos, precisamente, tiene que ver con nuestra conducta. Y muchas de estas cosas que son tremendamente profundas, espirituales, las conocemos y las sabemos, incluso nos emociona. Pero no tiene ningún sentido si no transforma nuestra conducta y nuestro carácter. Y parece que Pablo también se esfuerza en eso, porque miren, lo leo de nuevo, Romanos 15:5, que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren en el versículo 7. Por tanto, miren, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Acéptense mutuamente. Y miren, sigo leyendo. Así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Y miren el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito. Es decir, hay un testimonio, ¿verdad?, evidente que se manifiesta en la unidad, que se manifiesta de la aceptación mutua, de la tolerancia mutua, de la paciencia mutua. Eso desborda absolutamente la propia comunidad y se hace visible para aquellos que miran y observan desde lejos. Se transforma en un verdadero testimonio evangelístico y misionero. Porque es el lugar, ¿verdad?, donde al estar presente el Espíritu de Dios, Dios mismo, ¿verdad?, hay aceptación, hay contención, hay comprensión, hay solidaridad. No hay otro grupo humano, ¿verdad?, en la tierra, en el planeta, que sea capaz de vivir, ¿verdad?, estas virtudes, por cuanto estas virtudes son la consecuencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ni en los bomberos. ¿Y por qué menciono los bomberos? Porque fui bombero y porque me sorprendió muchísimo
los valores y los principios que hay en el interior de los bomberos. Pero son principios humanos, de buena convivencia. Nosotros no estamos hablando de principios humanos de buena convivencia, estamos hablando de la transformación de Dios. Todo esto está en el contexto de la obra del Espíritu Santo. Si no hemos podido controlar nuestra impaciencia, si no hemos podido controlar nuestro carácter, si somos agresivos, si de alguna forma, ¿verdad?, nos damos cuenta que nuestro carácter ha hecho daño a otros hermanos, incluso al interior de nuestra familia, es porque algo está pasando en nuestro interior, en nuestra relación con Dios. Hay algo que no hemos permitido. Porque Pablo dice, la unidad de ustedes, la paz de ustedes, el amor entre ustedes, la aceptación mutua, la humildad de ustedes, la solidaridad de ustedes. No estoy hablando de la solidaridad con los de afuera, sino entre ustedes como hermanos se transforma en un testimonio evangelístico. Porque no hay otro grupo humano, no hay otra institución que tenga la obra de Dios como la tiene su iglesia. Entonces, por eso no estamos en presencia de simpatías, como lo he dicho tantas veces, sino estamos en presencia del desafío que significa el señorío de Cristo, el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso que la palabra siempre es compleja, siempre humildes, siempre tolerantes, siempre pacientes, es compleja. Porque refleja, ¿verdad?, el estado natural que siempre debe haber en mi vida por el solo hecho de ser parte de la nueva humanidad de Dios. ¿Y por qué es tan profundo esto? Porque está vinculada a la unidad de Dios, el Dios trino, que es uno solo. Es un testimonio, ¿verdad?, de su reino. Es el testimonio, ¿verdad?, de la presencia del reino de Dios que avanza y que se confronta, ¿verdad?, con un individualismo, que se confronta, ¿verdad?, con una agresividad, con un egoísmo absoluto. Por eso que es un rasgo distintivo. Me sujeto, todas las cartas de Pablo, considero a mis hermanos como superior a mí mismo. Incluso cuando él plantea eso, lo hace a través de un paralelo respecto de la encarnación de Jesucristo. En Filipenses 2 lo hemos visto, fíjense, y lo vamos a ver de nuevo, porque la memoria es frágil. Filipenses viene después de Efesios. Y en el capítulo 2, voy a leer del versículo 3. Filipenses 2, del 3 en adelante. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Humildad, qué incómoda esa palabra. Sí, porque a mí me cuesta ser humilde. ¿A usted le cuesta? Humildad. Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Hermoso consejo, hermoso consejo. Pero no se queda ahí el apóstol. Para darle consistencia a su exhortación, como lo está haciendo con los hermanos en Éfeso, Pablo inmediatamente coloca sobre la mesa el ejemplo de Cristo. Fíjense, él está hablando de las relaciones y de cómo yo debo considerar a mi hermano. No debo hacer nada por vanagloria, no con agresión, ¿verdad? Debo considerarlo como superior a mí mismo. Debo interesarme más en sus intereses que en los míos. Debo ser humilde con él. Que son todos buenos consejos. Pero a continuación Pablo coloca el soporte de esto. Y fíjense lo que dice en el versículo 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. No, pues Pablo, yo soy Guillermo Hernández nomás. Apurado, ¿verdad? Sé leer y escribir. ¿Y tú quieres que sea como Cristo?
no. Esto no es para mí. Y ahí empieza nuestra, perdone que lo diga así, hermano, nuestra mediocridad. Y empezamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que aquello que pensamos creer, la verdad que no lo creemos. El famoso ejemplo que normalmente, ¿verdad?, se los comparto, que para mí ha sido tremendamente pedagógico para entender cuál es el problema mío, es la vida de Marta. Yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús va a la roca, no corra a la roca, Señor, ya está podrido, han pasado 4 días. Bueno, ¿me crees o no me crees? ¿No te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios? ¿Me crees o no me crees? Entonces, si tú me dices que crees, tienes que creer lo que está escribiendo, ¿verdad?, el apóstol Pablo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres. Se rebajó, o sea, pareciera ser que Pablo está diciendo a los hermanos de Filipos, tienen que rebajarse. Si él toma como el ejemplo a Jesucristo, que se rebajó, se despojó, el concepto teológico, se despojó, se vació de su gloria y se encarnó. Y además me dice, ¿verdad?, la Biblia, que así tengo que hacerlo yo. Tengo que rebajarme, tengo que despojarme, tengo que vaciarme, tengo que privilegiar a mi hermano, tengo que sujetarme a mi hermano. Siempre. Porque en ello hay paz, porque en ello hay humildad, porque en ello hay testimonio, ¿verdad?, a estos terceros que observan desde afuera. No son válidas o válidos esos pensamientos, sí, pero es que tú sabes lo que yo estudié, po, y los grados que tengo. Porque no solamente tengo un pregrado, sino que tengo 2 doctorados. O a lo mejor no lo decimos, pero en nuestra relación discriminamos. Porque de alguna manera, ¿verdad?, nuestro ego, nuestro yo, no está controlado totalmente por el Espíritu Santo. Por eso que cuando Pablo entra a estos temas, que son sensibles y complejos, normalmente lo hace con estos conectores. Por eso, entonces, y ese es el mensaje que nos llega hoy día a nosotros. Ese es el mensaje que nos llega a nosotros, la unidad. En algunos momentos más vamos a comenzar a experimentar la unidad, no en el saludo, sino que a través de juntarnos, orar al Señor y elegir hermanos y hermanas. Y vamos a ser probados, porque a lo mejor con alguno de esos hermanos o hermanas tuvimos algún conflicto. Oye, ¿qué te parece? No, mira, hace un año atrás estábamos afuera conversando, un carácter. ¿Te imaginas si sale? Esto que se ve debajo de la alfombra. Que tiene que ver con nuestro carácter, pero no con el señorío de Cristo en nosotros, o con el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Y Pablo lo dice, la actitud de ustedes tiene que ser como la de Cristo. Tengo que entregarme, tengo que humillarme, despojarme. ¿Por qué habrá usado ese ejemplo? Porque en la manera en que vivimos, le damos, y no es que dependa de nosotros, sino que se transforma en un testimonio, ¿verdad?, misionero y evangelístico. En esto conocerán que sois mis discípulos, le dijo Jesús a sus amigos las últimas horas antes de ser apresado. En esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a otros. De manera que, ¿verdad?, este llamado que se nos hace
no requiere hacer campañas evangelísticas, ni traer, ¿verdad?, a un gran predicador y teólogo, ¿verdad?, invitar con flyer al vecino, sino que nosotros mismos nos transformamos en portadores del Evangelio. Nosotros mismos nos portamos, ¿verdad?, como misioneros. Esto que escuchábamos hace un momento, ¿no? Tienen que saber. Ese tienen que saber, ¿verdad?, está radicado en nosotros porque somos depositarios del Espíritu Santo y porque el llamado es que Dios gobierne, ¿verdad?, nuestras reacciones, nuestro carácter, nuestras motivaciones, nuestras prioridades. Pablo dice, no pueden seguir siendo los mismos. Cuiden la unidad, cuiden la paz, entréguense a sí mismo el uno al otro, siempre, siempre humildes, siempre pacientes, siempre tolerantes. Y ese solo hecho, ¿verdad?, da cuenta de que ustedes son algo especial. Como lo plantea Gálatas, al final de definir lo que es el fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. No hay nada que pueda resistir, ¿verdad?, el carácter de un hombre y de una mujer empoderado por el Espíritu Santo. Hay poder. En ello hay poder. No es una condición, ¿verdad?, meramente de equilibrios, sino que hay poder. Y quien cruce la frontera de esta comunidad va a notar esa presencia. Yo no me voy más de aquí. Yo quiero tener lo que ustedes tienen. Por eso, que el llamado de la unidad nos compromete en nuestro carácter. Hoy día estamos en presencia, ¿verdad?, de algunos sectores, sobre todo en la política, que buscan unidad, ¿no es cierto? Hasta con cambio, ¿verdad?, de estrategia y cambio de plan y todo lo demás. Porque la unidad es lo fundamental, ¿no? Hasta las fotos son importantes. Porque si nos ven en la misma foto, estoy dando un mensaje de unidad. Pero todo eso es superficial. Porque cuando tienen problemas, ¿qué los traiciona? El poder, la ambición, el egoísmo. Porque este es un cambio de aquí adentro. Es el Señor que obra en nuestro corazón. Transforma este corazón mío de piedra en corazón de carne. No es que yo tenga que hacer ejercicios de humildad, sino que tengo que sujetarme y someterme a Dios. Por eso que es importante la oración, por eso que es importante la lectura de la Biblia, por eso que es importante la meditación. De tal manera que en esa instancia, ¿verdad?, el Espíritu Santo y la palabra de Dios vayan esculpiendo. Fíjense que vamos a seguir avanzando en este capítulo, no ahora, pero finalmente termina, ¿verdad?, con llegar a la estatura del varón perfecto, que es la madurez cristiana. Pero no hay otra forma. Y fíjense que han pasado 21 siglos y todavía el hombre no ha podido descubrir cómo gobernar su corazón, su carácter. Santiago habla de la lengua, ¿no es cierto? Dice que el hombre es capaz de gobernar muchas cosas, pero no puede dominar ni gobernar su lengua. Porque hay algo aquí adentro. Que el Señor nos ayude, hermanos míos, que el Señor se glorifique, porque tiene que ver con sus planes y sus propósitos. Pablo está planteando esto, no se olviden, en el contexto que lo está haciendo. Este es el testimonio de ustedes. Preocúpense de la unidad. Y la unidad no es retórica. La unidad es sujeción al Espíritu Santo, es carácter. Humildes, pacientes. Y no se olviden que estamos en presencia de un solo Dios, de un Dios único. De manera que el llamado no es a que construyas, sino que cuides. Que cuides la unidad. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias en esta tarde por tu palabra. Glorifícate, Señor,
en nuestros corazones. Y ayúdanos a entender este llamado que hoy día tú nos haces, Señor. Sobre todo en este tiempo, Padre, tan convulsionado, tan dividido, tan polarizado, Señor. Donde las descalificaciones, las manipulaciones, las mentiras, Señor, están delante de nuestros ojos, Señor. Y lo podemos apreciar, amado Dios, en nuestro país, sobre todo en este tiempo. Hay un marcado individualismo, un egoísmo, Señor, y un desinterés por el otro que hace daño. Y aquí estamos en presencia, Padre Santo, de una manifestación de tu reino. Estamos en presencia, Señor, de una manifestación de tu iglesia fundamental, importante. Yo te ruego, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú abras nuestros ojos, Señor, y nos ayudes a vivir esta unidad. Ayúdanos a comprender lo que significa despojarnos de nosotros mismos, como Cristo se despojó a sí mismo. Perdona nuestro orgullo, Señor, perdona nuestra arrogancia. Perdona, Señor, este concepto que tenemos de nosotros mismos, Señor. Perdona nuestra superficialidad cuando miramos al otro, cuando decimos escuchar al otro. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a vivir esta experiencia de una transformación genuina y real de nuestro carácter como hombres y como hijos tuyos, Señor, como mujeres y como hijas tuyas, Señor. Increíblemente, Padre mío, todo este plan de redención que tú has desarrollado a través de Cristo para la humanidad choca con nuestro carácter, Señor. Choca, Padre Santo, con nuestra resistencia, con nuestro ego. Por eso ayúdanos, Señor, en esta tarde. Enséñanos a ser humildes, enséñanos a ser pacientes, enséñanos a ser tolerantes. Que no sea retórica, Señor, por favor. Y perdónanos, Señor, cuando, amado Dios, nos descontrolamos y cuando contristamos tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Enséñanos, Señor, a privilegiar los intereses del otro. Enséñanos a sujetarnos unos a otros en amor. Enséñanos, Señor, a construir estos vínculos de paz a través de tu Espíritu Santo. Enséñanos a esperarnos, Señor, el uno al otro. Dios mío, no queremos ser una comunidad de gente educada, gente decente, de gente respetuosa. Queremos ser una comunidad llena del poder de tu presencia, Señor, porque solo tu presencia hace la diferencia. Y que la amabilidad que yo pueda tener y que la amabilidad o la paciencia, Señor, que pueda alcanzar, sea por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Que nada nos confunda, Señor. Que nada nos confunda, Padre Santo. Porque esto tiene que ver con tus planes. Tiene que ver con tu obra, Señor. Ten misericordia, Padre mío. Ten misericordia. Te lo rogamos, Santo Dios. De tal manera, Señor, que esta experiencia comunitaria sea una bendición, sea delicioso. Como dice tu palabra y en el Salmo, donde tú envías bendición y vida eterna. Porque así lo dice tu palabra, Señor, en aquel lugar donde los hermanos viven esta experiencia, hay bendición, Señor, hay vida eterna. Eres maravilloso, eres santo, eres justo, eres bueno. No hay palabras, Señor, que puedan expresar quién tú eres. Y en nuestras limitaciones, amado Dios, y en nuestro lenguaje, intentamos de alguna forma, Señor, expresarte nuestra admiración, nuestra adoración,
nuestros sentimientos por ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias. Amén. Gracias. Los invito a pararse para alabar juntos a nuestro Señor. Y gracias, Padre, porque por tu palabra que nos quebranta y nos desafía. Señor, gracias porque el reino de Dios es un reino unido. Dios Padre, Hijo, Espíritu. Un bautismo, una fe. Y gracias porque esa unidad tú la has dado, así como tu amor. Señor, y nos desafía a ser solícitos, a esforzarnos en guardarla. Por eso te necesitamos tanto, Señor. Necesitamos ser renovados en nuestro compromiso, porque además somos depositarios. Somos un testimonio, una carta abierta de evangelismo y de para afuera, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor, que podamos manifestarte, tú manifestándote a través de nuestras vidas, Señor. Así que escucha nuestro ruego. Esta alabanza también la vamos a presentar como una oración, clamando que tú nos renuevas, porque todo lo que hay en nosotros necesita más de ti. Y después pasaremos la ofrenda después. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado,
necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo te busco, yo te busco, con fuego Que así es sea, Señor. mi corazón.
Amén. Vamos a pasar ofrenda. Que por favor, me estaban diciendo que algunos se estaban yendo y que por favor recuerden que nos quedamos aquí, porque de aquí pasamos también a la asamblea. Por favor, no se reste, es importante este tiempo también. Y el pastor habló de Filipenses 2, que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue ese sentir? Que Él, siendo Dios, Él se despojó a sí mismo y se humilló. Y qué importante es eso. A Jesús no lo humillaron. Él voluntariamente se humilló, se despojó y se hizo siervo. Ese siervo es un esclavo, alguien que depende, que obedece. Y la alabanza que vamos a cantar dice: pon en mí el mismo sentir que hubo en Cristo. Hazme un siervo. Pero la invitación no es a servir porque me acomoda o me di un espíritu servicial. Es más que allá que eso. Es decir, que nos haga siervo. El llamado es que todos a ser siervos. ¿Pero para qué? Para su honra y su gloria. Así que acompáñanos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió.
para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos para ser un siervo para tu gloria.